El título de nuestro keynote es Ciberseguridad de Género y vamos a estar presentando a mi compañera Daniela Pacheco y yo, Diana González. Esas son unas fotos de nosotras que les juramos que sí somos nosotras, aunque ya no nos vemos así, pero bueno, las presentadoras del día de hoy. Y tal vez ustedes se preguntarán por qué vinimos a hablar de ciberseguridad y género. Muchas de las charlas que se han dado a través de los últimos 2 días han sido meramente técnicas, hemos visto excelentes herramientas, hemos tocado temas técnicos que son del interés de todos, pero también es importante reconocer que nuestra responsabilidad como expertos en ciberseguridad va mucho más allá de solamente ser buenos técnicamente y de solamente conocer las herramientas que utilizamos. Esa responsabilidad toca también muchísimos aspectos sociales, políticos a nivel país y a nivel internacional, y es importante que conforme vayamos desarrollando nuestras carreras y vayamos creciendo como profesionales en ciberseguridad, conozcamos esos temas que tienen un impacto muy grande en las poblaciones que se benefician o que en caso contrario se ven perjudicadas por las decisiones que nosotros tomamos todos los días. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes la tarde de hoy, casi noche, es: ¿todos aquí sabemos qué significa género? Sí, veo como una mano levantada apenas, la mayoría no. Ok, un par de manos. De las personas que levantaron la mano, los que estaban pensando, ¿han escuchado alguna vez la asociación del término género con mujer? Sí, un par de manos. Es importante reconocer también que aunque muchísimas veces se aborda el enfoque de género pensando en mujeres, el género realmente no es un concepto binario, va mucho más allá de hombres y mujeres, envuelve muchas comunidades y además tiene muchos matices relacionados que tienen que ver con cosas como la nacionalidad, la etnia a la que pertenecemos, la edad que tenemos, la educación que recibimos y demás. Y todos esos diferentes matices se ven afectados por las decisiones que se toman por profesionales como nosotros a la hora de interactuar en el ciberespacio. Entonces, ¿por qué es importante el género en ciberseguridad y en tecnología en general? La primera importancia es porque la tecnología no es neutra y creo que la mayoría de nosotros sabemos que la tecnología va a asumir algunos de los sesgos de las personas que la crean o que la programan. La segunda es porque hay una gran desigualdad en la representación y hoy podría hablarles por horas de cómo las mujeres seguimos siendo mal representadas en el mundo de la ciberseguridad. América Latina tiene un 25% de mujeres participando en el mundo de la ciberseguridad y es una de las áreas que tiene más mujeres en el campo. La realidad alrededor del mundo anda alrededor de entre un 20 y un 23%. Pero como les digo, ese no es un tema que vamos a tratar hoy, solamente les pasaba por ahí el dato. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el tema de sesgos en la implementación y en los procesos a la hora que diseñamos estas herramientas y usamos estas tecnologías en el día a día. Y muchas de las consecuencias que se dan o que ya existen en algunas de estas herramientas y plataformas que no han sido pensadas antes de crear las mismas. Y por último, también la falta de políticas de ciberseguridad inclusivas es uno de los temas que queremos tratar y muchas veces pensamos cuando pensamos en políticas, gobierno, sector público, pero la realidad es que las políticas de uso de las aplicaciones y las herramientas muchas veces las citamos nosotros también en el sector privado. Y bueno, anteriormente mencioné la palabra sesgo, simplemente para ahondar un poquito en el término. Sesgos son aquellas cosas que nos hacen pensar de cierta manera. Algunas son por la manera en que fuimos educados, por la manera en que nos criaron, por el entorno en el que crecimos, por la educación que recibimos. Y existen 2 tipos de sesgos. Los conscientes, que son temas como por ejemplo la discriminación, el machismo y otro montón de sesgos que podemos identificar y decir, eso es tal cosa. Pero también existen los sesgos implícitos o los sesgos que están por debajo, que son todas aquellas cosas que nos ayudan a decisionar de alguna u otra manera de las que no nos damos cuenta y que de nuevo
se remontan a la manera en que fuimos criados, educados, a las personas con las que conectamos y demás. Existen en tecnología específicamente sesgos que tienen que ver con la manera en que se diseña la tecnología. Algunos son soft, no los podemos percibir tan fácilmente, pero también existen sesgos que sí podemos ver. Por ejemplo, a la hora de diseñar teléfonos móviles, muchas veces no se toma en cuenta que no todos los usuarios son iguales a la persona que lo diseñó. Entonces, creo que de las mujeres que estamos aquí sabemos que muchas veces nos han tocado trabajar con teléfonos que son más grandes que nuestras manos o que no nos podemos meter en las bolsas de los pantalones. Porque simplemente a la hora de diseñar se diseñó pensando en una población específica. Y tenemos casos como en los aparatos de realidad virtual también, donde se diseña pensando en el diseñador, que usualmente es un hombre de cierto tamaño y cierta edad, y cuando nos toca a las mujeres y a los niños utilizarlos, simplemente no es adecuado para nosotros. También existen sesgos de estereotipos. Y bueno, aquí tenemos un par de imágenes. La primera es cómo nos imaginábamos al asistente Alexa de los 1960. Posiblemente se veía así. Y aunque muchos de nosotros pensaríamos que hoy por hoy ya eso no existe, pensar que las asistentes son solo mujeres, la realidad es que cuando pensamos en los asistentes virtuales de los años 2020, se siguen llamando Alexa, Siri, Cortana, que en realidad ya fue descontinuada el año pasado, pero todas son mujeres y siguen teniendo voz de mujer. Entonces, de nuevo, a la hora de seguir desarrollando tecnología, seguimos metiendo esos sesgos que tenemos en nuestras cabezas de que un asistente solamente puede ser una mujer. Correcto, y nada más para agregar un dato curioso, que cuando me di cuenta fue como, ¿qué está pasando? Es que en realidad las voces en los dispositivos primero empezaron con los GPS de navegación y usaron voces de mujeres que además no son cualquier voz, es una voz plácida, tranquila, uno podría decir hasta sumisa, y usaron las voces de mujeres porque tradicionalmente el que manejaba era el hombre y el que leía el mapa era la mujer. Pero además de estos sesgos que ya estamos viendo en las tecnologías de ahora, también están surgiendo en las tecnologías que están viniendo, por ejemplo, en inteligencia artificial. Como ya vimos, ya hay un sesgo sistemático de las personas que están diseñando estas clases de modelos. Entonces, tal vez la colección de data que tienen no es totalmente representativa de la población que va a usar dicho modelo. Al final de cuentas, son estas mismas personas las que entrenan ese modelo y revisan y vuelven a entrenar al modelo. Pero al final siempre queda sesgado. Por ejemplo, una compañía muy famosa de tecnología y de entrega de paquetes, pero no voy a decir nombres, usó un AI para contratación. Este AI lo que hacía es que ayudaba a analizar los currículums y se basó en la data de los últimos 10 años de todos los empleados que habían entrado. Esto pasó por un proceso de diseño, de entrenamiento, de errores y luego salió en producción. Meses después se dieron cuenta que solo estaba recomendando hombres. Y cuando fueron a ver qué pasó, se dieron cuenta que habían palabras que las penalizaba, como palabras femeninas, tipo mujer, o líder de grupos de mujeres. Y más bien estaba dándole prioridad a las palabras que más bien usaban artículos o cosas masculinas, para que vean lo que puede pasar. Al final optaron por eliminar esta herramienta, no sabemos qué herramienta tienen en este momento, esperemos que una un poco mejor, sin esos sesgos. Otro sesgo, y es algo que pasa todavía, es el sistema de reconocimiento facial, que tiene ciertos problemas a la hora de identificar precisamente las caras, específicamente con el género y la etnia. Para ser todavía más precisos, la población que más cuesta identificar son mujeres de afrodescendencia, y eso es por cómo fue creado, por el modelo que se usó y todos los datos que tenía recolectado. Ahora, ¿quién de aquí, y los que son de mi generación van a reconocer ahí, si lo ven, el GIF de Mean Girls, quién ha sufrido de ciberagresión? Sí, no vamos a hacer a nadie hablar, tranquilos. Pueden levantar la mano interna también No si no quieren compartir. Ok,
La ciberagresión está en todas partes, pero lamentablemente los grupos minoritarios son los que más lo sufrimos. En un estudio realizado por la Universidad de Chile se determinó que de cada 10 mujeres que navegan el ciberespacio, 7 han sido víctimas de ciberagresión y de ellas por lo menos 3 son niñas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito sobre las diferentes agresiones que se dan también en el mundo en línea. La primera es odio y acoso, ciberacoso, los comentarios que les ponen a las personas en las publicaciones, los mensajes que les mandan. Me imagino que han visto muchas veces también que a veces alguien publica, alguna figura pública, y le llegan un montón de comentarios de odio cuando realmente nadie ni conoce a esa persona o tal vez ni siquiera sabe cómo es o si lo que están diciendo es verdad. Mucho discurso de odio en el mundo online. Luego tenemos la parte de privacidad de datos y filtraciones. El doxing, que implica publicar datos personales o información privada de alguna persona y se da mayormente en mujeres y mucho más en mujeres en puestos de liderazgo o en puestos altos de gobierno. La pornovenganza, que creo que no necesita explicación. Y luego la parte de manipulación y control digital, en lo que implica los estereotipos y el gaslighting digital. Todo ese tipo de agresiones generan obviamente un daño, pero son daños en cascada y acumulados. ¿Por qué son en cascadas? Bueno, porque un evento singular se puede expandir a diferentes plataformas y puede surgir en otras áreas de tu vida. Y acumulado porque entre más pasa el tiempo, más grave se vuelve el daño. Por ejemplo, uno está tranquilo y postea una foto en cualquiera de los que usan, si son de mi generación de Instagram, un poco más jóvenes, tal vez ahí el TikTok. Alguien le hace un comentario de odio. Más personas empiezan a hacer un comentario de odio. De repente se volvió viral. Ya no tenés control del asunto. Bueno, en realidad después de posteo ya no tenés control del asunto. Se volvió en todas las otras plataformas. Empiezan a escalar un poco los comentarios que estás viendo. Ya son un poco más de amenazas. Empieza el doxing, donde tal vez un grupo de gente específico empieza a averiguar, mira, Daniela vive ahí, mire, trabaja acá, ese es su carro. Y eso puede incursar en peligro físico. Todo por tal vez postear una foto. Esto obviamente tiene muchísimas clases de efectos. Por ejemplo, problemas de salud mental, ansiedad, depresión o PTSD, dependiendo de qué tan grave fue todo el asunto. Aislamientos, es muy común que cuando esto pase la persona, especialmente si es tal vez una mujer, evite los círculos de social media o inclusive sus amigos sociales o hasta espacios públicos, si fue algo muy viral que hasta le reconocen en las calles. Luego también puede haber una pérdida de reputación, rumores y difamación, hasta podría perder el empleo o podría ser humillado públicamente y hasta podría tener riesgos de inseguridad como amenazas directas o acoso físico o hasta violencia. Denso, ¿verdad? Y usualmente no pensamos que las decisiones que nosotros tomamos a la hora de desarrollar tecnología podrían terminar en estas implicaciones en la vida de una persona. Pero bueno, sigamos, Dani. Bueno, ¿quién de aquí puede ser interno? No tienen que levantar la mano. Usa en el día a día alguna de estas aplicaciones, tal vez Clue y Flow son las más conocidas, para traquear, normalmente el ciclo menstrual. Estas son parte de unas aplicaciones que se llaman Femtech, que son literalmente hechas específicamente para mujeres. Y por ejemplo, esas que mencioné se pueden usar para el traqueo menstrual de tu periodo, de diferentes cosas que vienen en cuanto al periodo en sí. Luego la salud materna, por ejemplo, sobre intentos de embarazo o cómo va el progreso de tu embarazo, hasta la menopausia y posmenopausia en cuanto a la salud. Pero no solo eso, sino que también hacen preguntas sobre la salud mental, desde cómo estás mentalmente, estás agotado, te duele algo, hasta también salud sexual. ¿Y alguna vez se han preguntado la privacidad de esos datos? Por ejemplo, esa retención de datos, ¿por cuánto lo guardan? ¿Quién tiene acceso? ¿Los comparten a terceros?
En el 2022 salió a la luz que Flow, sin consentimiento explícito de los usuarios, compartía todos esos datos a Facebook. Y ya teniendo los Facebook, otra gente lo puede también pedir y obtener. Y, por ejemplo, eso no suena como muy importante, como bueno, ¿qué importa? Pero veamos un ejemplo de cosas que podrían pasar. El aborto es ilegal en algunos estados de Estados Unidos recientemente. Actualmente, los datos digitales son usados en juicios, en la corte, y son aceptados. Y pueden ser la balanza entre si lo meten a uno a la cárcel o no. Algunos de esos tipos que se usan en la actualidad son, por ejemplo, que googleó, o el historial telefónico, el Twitter feed, hasta la metadata. Pero actualmente no hay nada que impida a un fiscal pedir esa información de la salud menstrual de una aplicación. Se podría usar en esos estados donde, por ejemplo, es ilegal. Todavía en un ejemplo un poco más terrorífico, si uno está traqueando absolutamente todo y tiene un aborto espontáneo y lo traquea, en un futuro eso podría ser una investigación. Bueno, y realmente el contenido online sin consentimiento va mucho más allá de eso. Ahora Dani hablaba sobre las aplicaciones de Femtech, pero realmente nos pasa con todas las cosas que tenemos, con todo lo que son Internet of Things. Si tienen un Fitbit, yo iba a hacer así, pero no ando el mío hoy, traquea los ciclos de sueño, que es información que podría ser utilizada en el futuro también sobre qué tan descansado está usted y qué tan listo está para tomar decisiones, traquea las ubicaciones por las que uno anduvo, traquea si uno estuvo cerca de otros usuarios, y una compañía como Fitbit, con la que eventualmente uno tal vez hubiera dicho como bueno, no es la gran cosa, ahora fue adquirida por Google y toda nuestra información pasó a ser parte de esta macro compañía. Aparte de eso, hemos tenido casos como los de Corea del Sur, en el que se descubrió que existían spy cams y se estaban utilizando imágenes privadas que eran compartidas en Telegram, que habían sido cosechadas a través de estos medios ilegales. En el 2019, a raíz de esto, se crea la unidad de crímenes de sexo digital, que empieza a monitorear los hashtags que tienen que ver con estas actividades. Y llega el punto en que las víctimas empiezan a usar estos hashtags para reportar lo que está pasando, todas estas imágenes que ilegalmente habían sido capturadas y que estaban siendo compartidas. Y bueno, si ustedes están aquí el día de hoy, posiblemente sabrán que hay muchas aplicaciones que podemos usar, que pagando $50 al año cuando están en promo, podemos accesar webcams que están abiertos y capturar información e imágenes prohibidas de otras personas. Después de esto, ante el aumento de la actividad en el 2023, se crea el sistema de monitoreo con AI, y este monitoreo empieza a identificar y bloquear y eliminar este contenido que fue capturado en Corea. Pero ¿cuál es el problema? Una vez que el contenido deja la jurisdicción del país en el que se están aplicando estas reglas, no se puede controlar. Lo más que se puede hacer es, si está hosteado en otras plataformas, es pedir que se elimine. Y ante esto que pasó en el 2023, sigue evolucionando el problema, porque si bien es cierto ahora pueden bloquear el contenido real, incrementa la amenaza a través de la aparición de los deepfakes. Otro ejemplo que podemos ver en cuanto a privacidad de datos es que tal vez cuando se diseña una aplicación con un montón de features, no se piensa que tal vez pueden usar esos features en contra de ciertas minorías o ciertos tipos de personas. Por ejemplo, no sé quién de aquí ha usado Tinder o Bumble o Grindr. Yo conocí a mi esposa en Tinder. Y eso tiene toda la información. Por ahí uno da fotos, geolocation obviamente, que te muestra quién está por ahí cerca. También hay información de la salud. De hecho, creo que Grindr, si no me equivoco, tuvo un breach hace poco y soltó información, incluyendo la información de VIH de sus usuarios, que es un poco grave. También tiene el historial de la ubicación. Pero ¿cómo se puede usar esto en otros países donde tal vez los developers no pensaron que podrían tener este uso? En Egipto y en otros países del Medio Oriente, la policía usa Grindr para identificar a personas de LGTB+, porque es ilegal en esos países ser LGTB+.
Entonces, esos datos, o con solo tener un perfil, ya es válido en una corte, en un juicio, para que te metan en la cárcel. Estos policías crean fake accounts o perfiles falsos para poder agarrar a la gente, y una vez que agarra a las personas, les dejan el celular y utilizan el perfil de esa persona para seguir agarrando más personas. Grindr, cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo con su aplicación, que obviamente esto no era el punto de la aplicación, empezó a hacer ciertos features en algunos países del Medio Oriente. Por ejemplo, deshabilitó la función de distancia para que no se viera el GPS location de quienes se acerca. También cuando hay oleadas de arrestos, manda un mensaje que te aparece en la aplicación diciendo como, cuidado, hay una oleada de arrestos, bla, 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 pueden haber fake accounts. También se pueden borrar mensajes enviados y también se pueden enviar imágenes que solo sean temporales. Todo esto para evitar que le den un mal uso a la aplicación. Ahora, muchas veces decimos, bueno, pero todo eso habría que controlarlo con leyes, los países tienen que levantarse y tienen que establecer legislación. Sí, es cierto, pero nosotros como sector privado también tenemos una responsabilidad sobre esas tecnologías y esas aplicaciones que estamos desarrollando. Tradicionalmente, el sector privado ha sido movido por el incentivo monetario, los ciclos de diseño son bastante sesgados, como hablábamos ahora al principio, y las políticas que se usan para diseñar tecnologías y aplicaciones son muy poco inclusivas. Y lo que queremos llegar es a un sector privado donde la tecnología sea diseñada y adaptada de manera inclusiva para ofrecer una ciberseguridad que sea realmente inclusiva, que nos ayude a disminuir barreras, donde los apps de seguridad no sean como los que tenemos, por ejemplo, en India, donde a veces la persona no habla el idioma en el que está la aplicación, que tienen bugs y demás, y donde han tenido que valerse de otros métodos como WhatsApp para poder reportar problemas de violencia. ¿Y cuál es el común denominador entre las tecnologías que hablaba Dani ahora, las cosas que hizo Grindr, pequeño problema técnico, bueno, las cosas que hizo Grindr, las cosas que está haciendo WhatsApp ahorita o las cosas que ha hecho, por ejemplo, Uber con el botón de reportar problemas de seguridad, que todas estas compañías durante su proceso de diseño no pensaron en que podían tener sistemas de seguridad que fueran seguros desde el principio, inclusivos desde el principio. Nunca tomaron en cuenta la perspectiva de género y los problemas de seguridad que iban a tener. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar nosotros como profesionales en ciberseguridad para que el futuro de estas aplicaciones, estas herramientas y estas tecnologías que se desarrollen no vuelvan a caer en los mismos errores de las que estamos viviendo ahorita y de las que vivimos en el pasado? Primero, la adopción de un comportamiento ético. Si nosotros que tenemos el conocimiento y tenemos el control y el acceso a las herramientas, cometemos ese tipo de errores, cometemos ese tipo de violencia, esto nunca va a cambiar. Nosotros tenemos que empezar por adquirir un comportamiento ético que garantice que la comunidad de cyber va a ser de la manera en que deseamos el futuro. El segundo es el ciclo de diseño. Tiene que ser un ciclo de diseño con enfoque de género. Tiene que incluir grupos diversos a la hora de diseñar herramientas, políticas y nuevas tecnologías para asegurarnos de que estas sean seguras para todos y todas por igual. La tercera es el no weaponization. Nunca nos prestemos para utilizar temas de enfoque de género como armas contra otras personas, ya sea en escala masiva o uno a uno a través de redes sociales. Luego, el apoyo en la creación de políticas, porque de nuevo, pensamos que cuando hablamos de políticas y leyes es el gobierno, pero ¿quién asesora al gobierno? Muchas veces somos nosotros mismos los que nos sentamos en las mesas de trabajo a dar nuestra opinión personal y asesorar a aquellos que están tomando decisiones que afectan al país y que afectan internacionalmente a todas las personas. La siguiente es la identificación y el reporte de vulnerabilidades. Porque si nosotros que tenemos el conocimiento nos estamos dando cuenta que algo está mal,
que algo está débil y que personas podrían verse afectadas por esa vulnerabilidad, deberíamos de reportarlo inmediatamente y no simplemente hacernos de la vista gorda porque no nos afecta a nosotros. Y el último, la educación. Esto que estamos haciendo Dani y yo hoy, compartiéndolo con ustedes, y que el día de mañana ustedes podrían compartir con sus compañeros en el trabajo, con sus amigos, con sus familias. Porque es nuestra responsabilidad asegurarnos que el futuro de ellos sea mucho más ciberseguro que el que experimentamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, caballero. Chicas, excelente presentación. Preguntita, además de la que mencionabas de Facebook, ¿tienen conocimiento de alguna filtración de datos de estas aplicaciones para Femtic? No sé cómo se pronuncia. ¿Alguna otra que haya ocurrido? De las que aparecen en los estudios que tenemos, no, pero sin embargo hay amenazas, por llamarlo de alguna manera, de que esta información se transparentice. Por ejemplo, no sé si han escuchado del Project 2025 que se estuvo discutiendo un tiempo en Estados Unidos ahora con el término de las elecciones. Una de las líneas de ese proyecto establece que es una obligación de los doctores reportar información de mujeres que hayan sufrido problemas relacionados a posibles abortos o miscarriages o pérdidas. Entonces, aunque no se ha dado tal vez como información de noticias de filtraciones hasta el momento, existen potenciales riesgos en que esa información se colecte y se haga pública o se lleve a las manos tal vez de autoridades para las que el individuo o la individua no está dando consentimiento en compartir los datos. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Hola, soy Roxy. Ahora con toda la presentación que hicieron, por cierto, súper increíble, me encanta mucho. Me encantaría saber la perspectiva de ustedes como mujeres trabajando en el área de ciencia y tecnología, específicamente en ciberseguridad. ¿Cómo ven ustedes en el futuro el desarrollo de estas tecnologías ahora, no solamente con el avance de nuestras habilidades tecnológicas, pero también con el avance de la inteligencia artificial, por ejemplo? Conforme avanza la tecnología, avanzan los riesgos y también avanza la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, especialmente los que estamos en posiciones de tomar decisiones. Entre más tiempo pasamos en el ciberespacio, más información de nosotras queda ahí. De hecho, hay un concepto que se llama gemelo digital, que básicamente es la información que dejamos nosotros en línea de todo lo que hacemos. Esa información está ahí y podría ser accesada muy fácilmente. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Empezar a desarrollar políticas, procedimientos, legislación que nos ayude a asegurarnos de que todos esos datos que están de nosotros ahí se utilicen específicamente para las razones que fueron colectados o no se utilicen del todo. Ya existen en el mundo legislaciones como GDPR en la Unión Europea que hacen que las compañías más bien, o las entidades que reciben esa información tengan que decir para qué la van a usar, cuándo la van a usar y que la persona tenga la oportunidad de opt-out en cualquier momento. Entonces, una de las sombrillas principales es la parte de información y el manejo de datos y cómo lo usamos, pero también lo que presentábamos ahora del blindaje de la tecnología que estamos subiendo. No es posible que hasta que algo está roto y alguien está herido por una filtración de datos, por deepfakes o por otro tipo de situación similar, es que digamos, mira, sí, esta herramienta no se debió de haber desarrollado así o esta aplicación no debe haber funcionado así, peguémosle un parche. Eso tiene que venir desde la etapa del diseño y eso es algo de lo que estamos tratando de hacer conciencia el día de hoy. También nada más para agregar un poco, siento que la educación, volviendo a uno de los temas de las recomendaciones, es súper importante porque todos los que están aquí se pueden llevar esto y empezar a aplicarlo y replicarlo y contarle a más personas
Y hay muchas compañías que además están incentivando, por ejemplo, que haya más diversidad de género en STEM para atraer más personas a las carreras tecnológicas y poder tener entonces esos profesionales que cuando empiezan el diseño no esté con un sesgo inconsciente. Entonces todo esto de la educación y con solo que estén aquí ya están siendo parte de… Hola, bueno, muchas gracias por haber traído este tema tan importante y son personas increíbles, ¿verdad? Muy admirables. Mi pregunta va más enfocada porque inicios de este año estuve en una investigación sobre violencia digital a candidatas para las elecciones de Panamá. Y durante nuestra investigación, Meta nos pidió recomendaciones sobre el algoritmo y a nivel de las víctimas de cómo podían afrontar como estas situaciones donde perfiles falsos las acosaban y usaban blackmail y muchas cosas más. Pero el problema que nos enfrentamos es que hay una revictimización a nivel de algoritmo para bloquearlo, para eliminar ciertas palabras. Entonces, mi idea es como, ¿dónde podríamos darle ese enfoque realmente como desarrolladores para este tipo de situaciones? Excelente pregunta, por dicha, y qué bueno saber que estás participando de ese tipo de actividad. Lamentablemente eso es algo que no se toma en cuenta ni siquiera a la hora de colectar los datos, es una realidad. Ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a levantar la mano y a decir, eso no está funcionando, porque si bien es cierto la herramienta está ahí para causar un bien, los procesos de revictimización siempre son un side effect, por llamarlo de alguna manera. Más que todo, concientizar a la empresa privada de que si vamos a generar estos mecanismos para colectar información y para ayudar a las víctimas, no pueden ser revictimizantes, no pueden exponer a la persona de nuevo al daño que ya sufrió, pero también a nivel país tenemos que asegurarnos de que estamos obligando a las compañías que operan en cada uno de nuestros países a seguir la legislación que tiene que ver con la protección de las minorías, de las mujeres, ¿verdad? Y de las partes de la sociedad que no son tan protegidas. Solo así vamos a garantizar que cada uno de esos actores tome acción y logre evitar este tipo de procesos. Pero sí, totalmente de acuerdo con vos, en este momento está súper en pañales y muchas veces por tratar de hacer un bien terminamos haciendo a las personas pasar por un proceso súper difícil. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas, excelente presentación. Ahora pensando, Costa Rica somos muy pequeños, los TI son muy pequeños, los departamentos de desarrollo son muy pequeños, e inclusive tenemos en empresas hay presencia de mujeres o de comunidad LGBT++, sorry. ¿Hay algún taller, alguna situación que las empresas puedan captar, porque no tienen un presupuesto para hacer unas contrataciones adicionales porque tienen el equipo limitado, pero evidentemente tenemos un, ¿cómo se llama? Sobre todo los que nacimos en 80s para atrás, tenemos un cassette ahí, cassette porque era cassette, un cassette ahí con información no correcta ahora, no correcta en ese tiempo, pero entonces tampoco tienen los recursos porque son empresas muy pequeñas, pymes, etcétera. ¿Hay algo que puedan hacer estas empresas como para un taller de concientización? Igual, creo que no sé si tienen ejemplos en TI, ¿verdad? Al final TI tal vez tenga un sesgo también con ¿cómo se llama? Sobre todo con las mujeres, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces más o menos si hay algo así como para ya empezar nosotros también a decir, mira, no tenemos presupuesto para contratar más gente, pero podemos tener las bases para iniciar, ¿verdad? Los recursos existen, a veces no sabemos que están ahí. Digamos, hay muchas oportunidades a través del MISID, a través de organizaciones como el CyberSec Cluster, que tiene un capítulo de mujeres que nos encargamos de hablar de esos temas, y hay espacios como en los que tradicionalmente tal vez no hemos tocado estos temas, pero que sabemos que son muy importantes. Posiblemente hoy ustedes se fueron llevándose un pedacito de eso, se van a ir llevándose un pedacito de esto, representando a cada una de las organizaciones, ya sea centros educativos o compañía privada para la que trabajan, y podrían empezar con esa pequeña semilla a decir, este es un tema importante, ¿por qué no lo traemos? ¿Por qué no invitamos a un speaker? Seamos parte de algún evento y demás.
pero yo pienso que si hoy estamos acá con este auditorio bastante lleno, tenemos la fuerza de que si esto es algo que nos interesa, podamos crear más herramientas y más mecanismos para seguirnos educando en el tema. Entonces, todo lo que hace falta es la intención. Nosotras tuvimos la intención de venir a compartir esto con ustedes hoy porque creemos que es importante y las herramientas de educación están ahí. A veces simplemente es levantar la mano y decir, necesito esto para mi organización. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez dentro de la organización, por ejemplo, si te toca a vos organizarlo, pero no sabes bien qué temas dar, lo que nosotros hacemos interno es, bueno, por ejemplo, yo soy parte de varios grupos, soy parte del grupo de chicas y también soy parte del LGTBI+. Entonces lo que nos gusta hacer a principio de año es preguntar como qué clase de temas les gustaría ver. A veces salen temas como los sesgos o más empoderamiento o liderazgo, entonces ya ahí puedes tener una base de qué es lo que anda buscando el personal de esos géneros que ya tenés en tu oficina para seguir creciendo más. Lo mío es un comentario más que todo. En estos espacios, bueno, primero agradecer a la empresa privada y también a los organizadores por el gran esfuerzo que han realizado, pero se nota, por ejemplo, en relación con el año pasado que tenemos expositoras y creo que es un tema de también nosotras, como mujeres o las personas, digamos, de todos los diferentes grupos minoritarios que existen, no quiero nombrar para no excluir a ninguno, que levanten su voz, porque la plataforma está en la comunidad, para los que no están en Discord, los buscan y ellos dijeron propongan sus temas, entonces es una buena plataforma y van a pasar por una selección para estar también como ponentes, por ejemplo, el próximo año, bueno, ya yo estoy hablando del otro año, pero es un tema de que nosotras también nos demos la oportunidad, porque bueno, ya sabemos, yo hablo como mujer, ¿verdad? Que uno piensa, no, es que yo qué voy a decir, yo qué voy a decirle a esta gente que sabe tanto, porque aquí hay gente que sabe muchísimo, como ya hemos visto durante el día y el día de ayer, pero siempre hay temas importantes que tratar, entonces más bien se hace corto 2 días y esto da para mucho, pero es un espacio gratuito, abierto y todo el mundo está invitado, entonces también aparte de que levantemos nosotras y todos los grupos minoritarios nuestra voz, no solo en un espacio como ese, sino que hablemos en la casa, cuando vamos a regalar un juguete a las niñas o a los niños que tenga algo relacionado con tecnología, que veamos cosas que se puedan ver con los niños en la tele y todo eso va a ir creando una sociedad más inclusiva y de un futuro diferente, porque como decía el compañero, esto no es un tema de ahora, ni es un tema de inteligencia artificial, ni de ciberseguridad, ni de tecnología, sino que es un tema que históricamente a nivel cultural siempre están los fuertes y los débiles y pues pareciera que lo seguimos en cierto modo proyectando, sin embargo, viendo lo positivo, tenemos más bien ahora una sociedad más inclusiva donde podemos levantar nosotros nuestra voz y tenemos más derecho y respeto de ser escuchados. Entonces, pues más bien muchas gracias al evento porque da un ejemplo claro de lo que nosotros podemos procurar para las futuras generaciones. Súper, ya saben, el otro año, 3 días. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Mucho gusto y perfecta presentación, me encantó mucho. Más que todo una pregunta, es como una opinión, bueno, y una pregunta también al final, porque comentabas que entre más avanza la tecnología, más riesgos trae y más fácil es para cualquier persona, independientemente como sea, adquirir a ella, ¿verdad? Y con este tema de las inteligencias artificiales y que aumentaba los de las venganzas de una pareja que terminó mal o indiferentemente solo por hacer el mal. Entonces, ¿cómo se abarcaría o cómo se llevaría bien el tema de cómo está ahora todo? Una simple foto, pueden transformar en un video, ya sea para publicidad falsa o para videos pornográficos también, y desgraciadamente tanto mujeres como hombres, inclusive niños, no están exentos de eso. Entonces me gustaría saber como su opinión o su postura, cómo poder actuar a eso o intentar evitarlo.
y si saben de algún tema o una controversia referente a eso dentro de Costa Rica. Tal vez puedo empezar. Nosotros por lo general, bueno, nosotros damos charlas para niños y adolescentes bastante, y una de las cosas que usamos para dimensionar el tema de la seguridad cibernética es la seguridad física, ¿verdad? Cuando éramos una sociedad muchísimo más simple, posiblemente la gente no tenía barrotes en las casas y no cerraba con llave y dejaba, no sé, sus pertenencias fuera de la casa. Y era muy simple porque nadie pensaba en ese momento que podía haber tal vez el nivel de crimen que tenemos ahora, ¿verdad? Y que por ende tenemos que tener un montón de medidas de seguridad más, los barrotes, las alarmas y demás. En el tema de la seguridad cibernética es igual. Conforme vayamos desarrollando las herramientas y el espacio virtual en el que nos desarrollamos, también tiene que ir un desarrollo de las medidas de seguridad que van de la mano con eso. Entonces, lo primero es crear conciencia, saber de que esto está sucediendo y que se va a llegar a desarrollar de una manera mucho más compleja. Y si entendemos eso y lo tenemos claro y lo tomamos desde el proceso de diseño de aplicaciones y herramientas, esas medidas de seguridad van a caer más del lado del que desarrolla que del lado de nosotros como usuarios. Idealmente, ese sería el espacio cibernético que estamos compartiendo el día de hoy, donde nosotros como usuarios no tenemos que preocuparnos tantísimo porque nos pasen estas cosas que mencionabas ahorita, ¿verdad? Entonces, ese es el espacio ideal. La realidad hasta el momento es que no funciona así y que lamentablemente somos víctimas de este montón de cosas. Yo soy muy mala para las controversias ticas, entonces no sé si realmente hay un caso así grande para mencionar, pero sí puedo mencionar desde el aspecto personal que conozco casos. Bueno, yo tengo un hijo que está en el TEC ahora, pero cuando estaba en el colegio se desarrolló un caso donde algunos compañeros empezaron a recibir imágenes de una de las chicas que le habían mandado a su novio. Y las empezaron a reproducir y con eso no solamente vinieron las fotos, sino como decía Dani ahora, es una cascada, vino el discurso de odio, vinieron un montón de repercusiones y se abordó desde el punto de la educación, de entender cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo. Porque de nuevo, ahora que Dani hablaba de todas las consecuencias físicas, mentales y demás que pueden ocurrir, muchas veces no pensamos en eso, especialmente cuando somos jóvenes y pensamos que es un vacilón o hey, me voy a vengar, pero no te das cuenta realmente del daño que estás causando. Entonces, de mi experiencia personal te puedo decir que los casos que conozco se han abordado no tanto como herramienta tecnológica, sí con algunos consejos, pero más que todo con una cuestión de educación del daño que se causa. Siento que eso del deepfake está muy en pañales todavía, está empezando, entonces lo ideal, y me encantaría pensar que tal vez, como dijo Diana, las personas que son los creadores de esa clase de tecnología están de un solo viendo ya el mal uso que está empezándose a dar y preveniendo los que van a venir a futuro, pero no sabría decirte si es cierto, porque no es, particularmente no trabajo yo en esa área, pero en un mundo ideal sería fantástico, porque ahora estamos viendo en lo pañales que va la cantidad de mal que se puede hacer con eso. No me quiero imaginar a futuro lo que puede pasar, pero como dijo Diana, nada más de ir incrementando también, ir llegando a la seguridad mientras va avanzando todo. Pero sí. Y como decía el último slide, take action, tomar acción, nosotros mismos podemos empezar a levantar la voz, a educar y a exigir ese tipo de medidas. Diana, Daniela, una vez más, muchísimas gracias por su presentación. Con gusto, buenas tardes.